bien, bien Hasta que no encuentre una vacuna, esto va a estar bien, bien cabrón, sobre todo para los papás, los abuelos. Está jodido eso. Sí. Profesor, ¿podemos comenzar entonces con la entrevista? Sí, ¿la imagen está bien? Sí, sí, está perfecta, profesor Castellanos. Y profesor Enrique Ok. Castellanos, de la Universidad del Pacífico de Perú. Buenas tardes desde F en Colombia. Profesor, Buenas tardes, encantado, gracias por la invitación. gracias a usted por aceptarla. Profesor Castellanos, en este momento, bueno, estamos viviendo una situación muy compleja con la pandemia que está afectando la economía a todos los niveles. Uno de esos niveles es el de los fondos de pensiones. En Perú, al igual que en Colombia y en varios otros países de Latinoamérica, se tienen los dos sistemas combinados, que es el sistema público de prima media o el de reparto y el sistema de las cuentas individuales de las AFP. ¿Cuál cree usted que es el sistema más afectado por la crisis actual, teniendo en cuenta las pérdidas gravísimas de empleo en casi todos los países de nuestra región? Bueno, eh, el mercado de capitales y en general todo lo que son valores, acciones y bonos, curiosamente ha sido lo que más rápido se ha recuperado. Entonces, si bien es cierto que no han salido libre de polvo y paja, como se dice, realmente los fondos privados de las personas de la región, hablemos Colombia, Perú, Chile, no se ha visto tan afectado, pudiendo ser un año muy malo en términos del valor del fondo. La verdad es que debido a todos estos programas de liquidez que han promovido las economías, sobre todo desarrolladas, Estados Unidos, Europa, y en cada uno de nuestros países, ese excedente de liquidez ha permitido mantener un buen nivel en acciones y bonos, y los fondos no se han visto tan perjudicados versus el comienzo del año. Por ahí hay una ligera, entre comillas, valorización, pero menor en 1, 2, 3, 4, 5%, que da las circunstancias es bastante manejable. En el otro lado, en el lado público, al final es un sistema de reparto, como tú dices, contributivo, pues es una jarra de limonada, si me permites el ejemplo, que todos los meses la llena el gobierno para repartir a los jubilados. Entonces, eso no se percibe si hay pérdida o no hay pérdida de valor, porque no hay un fondo ni colectivo ni individual. Eso es algo, como dicen los americanos, pay as you go, o páguese en la medida que se necesita, ¿no? Entonces ahí no se puede hacer ese tipo de análisis. Pero teniendo en cuenta que más de, o sea, en estos meses se ha registrado, según las últimas estadísticas oficiales, un 40, o sea, interanual, un 40,9% de pérdida de empleo en Perú. Nada más en Lima, 2 millones, 2,3 millones de personas ya perdieron el empleo. El sistema de reparto hacia futuro se ve muy afectado, ¿no? Por no haber espacio pensional. Sí, mira, en general lo que ha catalizado esta pandemia a nivel de nuestros países, incluso Chile, digamos, la economía más desarrollada de la región, ha acelerado todas estas pugnas sociales, ¿no? O sea, y eso ha quitado, digamos, licencia social, ¿no? Aceptación de la población por los sistemas de previsión, ¿no? Tanto privados como públicos. La gente, digamos, en medio de la desesperación del desempleo, dice, no necesito ahorrar para el futuro, necesito toda mi plata hoy, denme mi plata hoy día, ¿no? Entonces, eso le ha quitado legitimidad a todo el sistema, como digo, incluso en Chile, donde estarías en una situación, digamos, mejor, pero en Perú totalmente, en Colombia no conozco el caso específico, pero debe estar en la misma línea, y ha debilitado mucho institucionalmente todos estos sistemas de previsionales y ahorros para la vejez, ¿no? Entonces van a tener que hacerse una cirugía mayor a todos estos programas,
y totalmente reformularlos con miras al próximo año, ¿no? Profesor Castellanos, Perú ha sido uno de los, básicamente son dos casos los que se han dado en América Latina donde han florecido iniciativas en este sentido. En Perú, bajo las leyes que se promulgaron de emergencia, los decretos de emergencia, se le permitió sacar a la gente el equivalente hasta $3.700 de sus fondos pensionales. ¿Esto cómo ha impactado la economía peruana? ¿La ha revitalizado en este momento de gravísima emergencia sanitaria, económica? ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, definitivamente se calcula que se sacaron alrededor de unos 7.000 millones de dólares, ¿no? 6.000 a 7.000 millones de dólares por efecto de esta libre disposición de $3.700 por persona que tú mencionas. Claramente ha sido un amortiguador esta pandemia, ¿no? Todo el mundo, creo que, por lo menos el Perú, está de acuerdo de que algo o sea, es correcto dejar que la gente saque algún dinero, ¿no? Si Sí. era 3.700, para mí era demasiado dinero con respecto a la economía peruana. Quizá debió ser un poco menos, pero en general creo que ha sido una medida apropiada dada la situación tan complicada no digo recesión económica, digo depresión económica que estamos viendo en el Perú, ¿no? Se estima que Perú va a decrecer 12 a 14% en un año, lo cual no tenemos data de un decrecimiento tan duro en Perú en solo un año, ¿no? De los últimos 100 años, por lo menos desde la Guerra Ni del siquiera en Pacífico. las épocas de hiperinflación de Alan García. No, ni siquiera en esa época el producto decreció 14, creo que el récord era 11. ¿Ok? En 2 o 3 años sí hubo un decrecimiento como de 20 y tantos por ciento, pero no en un año como esto. Acá hemos tenido una caída libre y del cual no recuperamos. Entonces, en una coyuntura tan particular, creo que es totalmente legítimo que uno tome una parte de los fondos para aliviar el dolor de este año. Entonces, yo no lo veo mal eso, ¿no? El problema es que a veces abres la caja de Pandora y ya dices, bueno, si me das para esto, dame para el otro, y ¿por qué no me das todo ya también, ¿no? Total, ¿quién mejor que maneja mi dinero que yo mismo, etc, Claro. etc, etc? Y ya empiezas ya como se dice, pues todo el sistema se pervierte, todo se bastardea, si me permites la palabra, ¿no? Y ya regresamos a cero, ¿no? Profesor Castellanos, y los fondos de pensiones, y una nota que nosotros recogimos hacia mayo, decían que esta iniciativa los iría a dejar mal, sin fondos. Ellos hacían un cálculo muy cercano a lo que usted está diciendo de los $8.000 millones en retiros y que eso los iba a dejar mal. ¿Es una estrategia para defenderse o es algo más o menos con un asidero real? A ver, yo diría que es lo primero. Tampoco los podemos machacar tanto. O sea, un gerente general, un gerente de inversiones va a tratar de cuidar el fondo de sus afiliados hasta el final. Ese es su mandato, ¿no? Entonces, claramente, si le dices que van a salir, en el Perú los fondos de AFP son como 50.000 millones de dólares, por lo menos hasta antes de esta pandemia. Que salgan 6.000, 7.000 es una cantidad importante, pero es manejable. Y el gobierno lo pudo manejar, las AFP lo pudieron manejar, tienen fondos líquidos, tienen fondos algunos en caja, otros bonos de acá. El Banco Central les permitió hacer operaciones de repo, que es te presto contra los papeles para que no salgas a quemarlos, como se dice, a venderlos a cualquier precio. Entonces, hay mecanismos. O sea, yo creo que es un poquito más de, claro, si yo soy gerente de inversiones, voy a decir, no me toquen nada, porque eventualmente pueden generar un problema, presiones al precio, va a tener que salir a vender a tontas y a locas. Creo que es un poco más la bulla que la realidad, no va por ahí, porque, digamos, 6.000, 7.000 de 50.000, estás hablando del 12, 14%. Creo que hasta ahí es manejable, ¿no? 5 al 10% del fondo es totalmente manejable, porque siempre los fondos tienen cash, tienen depósitos bancarios, o sea, no tienes que salir digamos, a vender cosas que
que no van a tener un buen precio en este momento. Entonces, había un poco ahí de, digamos, de sobrereacción natural porque, digamos, es mi trabajo, lo defiendo, etcétera, ¿no? Entonces eso también está pasando en Chile, creo que también es una, no, si tocan esto, el mercado de capitales se va a hundir y la economía y el costo del dinero en el país va a subir y todo el sistema financiero. No. Si estamos hablando de montos del 5 al 10% de los fondos, creo que es totalmente manejable. Profesor Castellanos, en este momento el gobierno de Martín Vizcarra está enfrentando una guerra en tres frentes: el económico, el sanitario, que lleva al económico, y el político. ¿Cómo cree usted que puede salirse de esta guerra de tres frentes? O sea, si lo político afecta a lo económico, lo sanitario está afectando a los otros dos. O sea, hace poco tuvo que dimitir el primer ministro Cateriano porque no resistió una moción de confianza en el Congreso. ¿Cómo cree usted que deba actuar Vizcarra en lo económico para que no afecte lo político, y en lo sanitario para que no afecte lo político y lo económico? A ver, lo primero, tú lo has resumido bien, hay tres frentes: sanitario, económico y político. Yo creo que lo primero, ¿no? El tema sanitario es tratar de minimizar las pérdidas humanas y maximizar la atención hospitalaria, ¿no? Ahí no hay mucha ciencia más allá de ideas y tales, capacidad de ejecutar y utilizar los fondos que el gobierno peruano tiene para ayudar a la población, ¿no? Eso ahí creo que no hay mucha discusión de que tenemos que gastar lo poco o lo mucho que tengamos en defender la vida de nuestros compatriotas, ¿no? Y ahí creo que el gobierno hace todo lo que puede. No soy un experto en el tema sanitario, pero creo que tengo que confiar en que el gobierno hace lo mejor posible dentro de todas las restricciones que hay, ¿no? En el segundo tema económico, ahí sí le critico una falta de ejecución, ¿no? Porque si bien ha habido varios programas de ayuda financiera, no sé si estás familiarizado, hay programas de Reactiva Perú 1 y 2, que es préstamos a las empresas, ha habido bonos de quédate en tu casa, a la gente, etcétera. Pero la otra parte que falta es tener una política, digamos así, keynesiana. Cuando hablo de keynesiano es de gasto público agresivo para reactivar la demanda. Entonces, por decirte, ¿por qué no parchamos las calles de Lima? Ahora que hay menos tráfico, la gente está en su casa, y no sé si tú has estado en Lima, pero nuestras pistas casi que no califican como pistas. Yo he estado en Colombia, en Bogotá, y la infraestructura es otra Bueno, nosotros versus Lima. también. ¿Perdón? Nosotros ¿Perdón? criticamos también. Nuestras vías también las criticamos. Bueno, ahora que la gente está en su casa, que los chicos no van al colegio, que no hay universidades, usa la plata, parchemos las pistas, eso es plata para la gente, construcción, intención, mano de obra. Hay varios proyectos en Perú que duermen el sueño de los justos: carretera central, autopista, tren de cercanías. O sea, sí le critico al gobierno no tener una política, una capacidad de ejecución más agresiva para, vía gasto público, tratar de reactivar este paciente que está a media caña, como se dice acá, ¿no? Y tratar de salir en esta crisis, ya no 2021, te hablo 2022 ya, ¿no? O sea, creo que 2020 está perdido y 2021 todavía, si no tenemos, como digo, una política expansiva de gastos agresiva, y hay un montón de cosas por hacer en nuestros países, va a ser más lenta la recuperación, y no se habla del 2022, hablarás del 2024, ¿no? Y eso en la parte económica, te diría, esa política de inversión pública agresiva, que creo que nos falta. Y en la parte política hay demasiado desgaste. Creo que sí se necesita una renovación y un cambio de liderazgo, un nuevo aire, para que la gente se aglutine bajo un nuevo liderazgo y todos empujemos hacia el mismo lado. Por todas las cosas que ha pasado en el Perú en los últimos 4 o 5 años,
Creo que Vizcarra está ya muy desgastado, está llegando ya con las justas al final de su gobierno. Necesitamos un liderazgo que aglutine a la gente, ¿no? Y su gobierno que no era su gobierno, era el de Pedro Pablo Kuczynski. Así es, pero bueno, tú sabes todas las penurias que hemos tenido que pasar en nuestros países en los últimos años. Profesor Castellanos, devolvámonos un poquito al régimen de prima media, al de reparto, porque hay un factor que sin duda le ha estado pegando durante los últimos años, pero la pandemia lo ha reflejado más, que la informalidad. Por la informalidad, mucha gente no aporta al sistema de prima media y eso se va reflejado en los peruanos que se vayan a jubilar en 2040, 2030 más o menos. Sí. La pandemia ha acelerado la informalidad porque esos por lo menos 2.300.000 limeños que se han quedado sin trabajo son gente que no va a aportar ni para su jubilación ni para lo que llaman los estadounidenses el pot de las jubilaciones futuras. ¿Cómo cree usted que se puede arreglar este golpe que va a afectar no de pronto a los peruanos de ahora, sino a los de dentro de 20 años? Tienen edades muy parecidas a la mía, 43, 44 ahora más o menos. Sí, mire, es un problema endémico en Perú. ¿Cómo arreglar la informalidad? Esto es casi como la vieja pregunta, ¿cómo arreglamos el fútbol? ¿No? Y desde que yo tengo uso de razón, siempre en el fútbol decimos hay que apostar por las divisiones inferiores, ¿no? Sí. Y en el Perú, en economía decimos sí hay que bajar el nivel de informalidad. Pero la única forma de bajar un nivel de informalidad en Perú, por lo menos laboral, que es de más del 70%, es flexibilizando las leyes laborales. En Perú tenemos unas leyes laborales que te aseguro son casi suecas. Tú trabajas formalmente, necesitas gratificaciones anuales, seguro social, necesitas, si tienes más de tantos trabajadores, necesitas un médico, si tienes tantas mujeres, necesitas un lactario. Tenemos una legislación laboral espectacular. Lo bueno es que está ahí en el estante, espectacular, porque el 70% no tiene nada. 70% hace unos meses hubo un caso dramático de unos chicos de 20 años que los habían metido a trabajar en un container y el edificio se incendió y los tipos se quemaron vivos dentro del container porque encima los hacían trabajar en un container y le echaban llave para que no se vayan, ¿no? O sea, así es de dramático en nuestros países. Tenemos la mejor legislación, pero tienes unos regímenes de esclavitud al costado porque la legislación no se flexibiliza. Yo creo que la única forma en el mediano plazo de ir bajando los niveles de informalidad es flexibilizando los regímenes laborales, haciéndolos más permeables a que uno pueda contratar y despedir gente, no teniendo tantas cargas laborales que el Ministerio de Trabajo se inventa para los empleadores formales. Eso es por un lado. Por el lado de las pensiones que me preguntabas, claramente tenemos un problema estructural. Yo básicamente cuando me han preguntado de qué harías con el sistema pensionario, diría dos cosas. Primero, establecería una pensión universal mínima. Hoy día hay una pensión que llaman pensión 65 que alcanza más o menos 550.000 ancianos en pobreza en Perú. Los ancianos en pobreza en Perú son más o menos 1.700.000. O sea que esa pensión 65 cubre hoy por hoy siquiera 30%. Y les da, ojo, $40 al mes. Con $40 al mes entenderás que ni en Perú, ni en Colombia, ni en Bolivia es una miseria para que no te mueras de hambre, casi, porque es casi $1 y pico por día. Bueno, entonces, llevar un poquito, hacer una pensión universal, para ese 1.700.000 de ancianos que eventualmente estarán en pobreza, darles medio sueldo mínimo, que eso es más o menos multiplicar la cantidad que te dije más o menos por 4, y eso nos va a costar en términos de tributos, pero eso debe ser la fase contributiva, la fase que de nuestros impuestos va a tener que salir, no hay otra. Y tienes que subir el impuesto a las ventas, el impuesto al IVA, tienes que subir
Probablemente vas por ahí impuesto selectivo al consumo, etc. Y el otro es, yo sí privatizaría todo el resto, ¿no? Es decir, que el gobierno, mientras más lejos esté de mis fondos, mejor. El gobierno no es O buen sea, solamente administrador. AFP privada, todo el sistema pensional privado. Yo lo haría todo privado, no necesariamente se debería llamar FP, podría establecer 2 o 3 alternativas. Tú puedes invertir en una FP, pero también si quieres puedes ponerlo en una cuenta de retiro en un banco. Una cuenta de retiro intangible, no la puedes sacar, ojo, ¿ah? Claro. Pero si no quieres invertir en FP porque para ti esto de las inversiones no lo entiendes, ok, ponle una cuenta de retiro en un banco que es intangible, lo vas a tener que aportar mensualmente, pero es tu cuenta, ¿no? O puedes invertirlo en una compañía de seguros, que también te dará una rentabilidad, pero la idea es que tengas alguna forma de ahorro, ¿ok? No vale eso de que no, dame toda mi plata y yo no ahorro, ya veré. No, porque si no, eso es pasarle la factura a tus hijos y a los míos. Eso Claro. no, a mí no me va. No, y es Entonces, ajustarse al yo del futuro. claro. Entonces, hay que darle a la gente alternativas. Yo no satanizo a las AFPs como algunos lo hacen. Yo creo que no hay que destruir yo no tengo que botar una casa para hacerla de nuevo porque no me gustó cómo me quedó. Ajá. No, la casa hay que arreglarla, hagamos una casa al costado si quieres, démosle alternativas a la gente, privadas, a mí me gusta lo privado, no me gusta que el gobierno esté manejando mi plata, porque al final siempre tienta a cualquier gobierno, eso en Latinoamérica, la historia nos enseña que mejor los gobiernos bien lejos de mi plata, pero sí, al otro lado haría esto de pensión universal, ¿no? Y eso sí tiene que ser impuestos de todos, pues no, ni modo, no hay otra, ¿no? Una pensión universal que sea medio sueldo mínimo vital para, como digo, estos adultos mayores en extrema pobreza, ¿no? Esas son las dos cosas que yo haría. Profesor, muchas gracias por su tiempo para EFE. No, encantado de conocerlos y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, gracias, profesor. Gracias, chao.